Muchas gracias a todos y en particular a Claudia y a Juan Francisco por haberme invitado y haber aguantado mis, digamos, como diríamos, mi sorpresa filosófica, algunas de las cuales todavía me cuesta bastante entender, pero quisiera decir que estos ya son como 5 o 6 años, han sido para mí muy valiosos, aprendí muchísimas cosas, también a gente nueva, y la verdad que en este momento de mi vida es algo que me produce intelectualmente un gran placer, además del placer afectivo de estar con personas que piensan distinto que yo. Bueno, yo les voy a hablar de la mente, el cerebro y el yo. Así, si ustedes miran las tres palabras, dicen, ¿por qué está ese orden? La mente, el cerebro, el yo, es lo mismo, algo tienen que ver. Y bueno, la idea es que si al final de la charla más o menos vean por qué esos tres términos. El orden es absolutamente distinto. Podríamos haber puesto el yo, la mente, el cerebro, en cualquiera de las combinaciones no cambiaba nada. Entonces, el plan de la charla es el siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que sería la historia de esto, las cosas que se han dicho y que se han pensado en el correr de los siglos. Y vamos a concluir con dos de las teorías más modernas que parecen o que podrían explicar la conciencia de una manera física. Bueno, entonces, esperen que me tengo que acordar cómo es esto. Entonces, la primera cosa que surge, que es una cosa de la experiencia de todos nosotros, es esto: yo me pienso a mí mismo. Es decir, creo que es una experiencia que no nos falta ninguno, todos somos, por ahí puede ser que alguna persona tenga alguna enfermedad, alguna dolencia digamos, lo bloquee de alguna manera, pero generalmente todos nos sentimos nosotros, y la famosa frase esa de Descartes, ¿no? Yo estoy seguro únicamente de una cosa, que es que pienso yo. Eso sigue siendo cierto, y después eso ha sido interpretado de muy distintas maneras, pero nadie niega esa frase. Se podrá criticar, se podrá decir tiene significado, no lo tiene, pero como experiencia, como un fenómeno accesible a nuestra conciencia, es universal. Pero cuando me pregunto cómo, me encuentro con un montón de cosas, algunas de las cuales pueden ser explicadas y otras no. Están los que se han llamado los problemas fáciles y el problema difícil. Los problemas fáciles son aquellos que de alguna manera son muy accesibles a la neurofisiología. Como por ejemplo las cosas cognitivas, cómo se reportan los estados mentales, la atención, cómo se enfoca, los afectos, pasar de la vigilia al sueño, el control del movimiento, etc. Pero yo les dije que en realidad lo único de lo que estábamos seguros era de la experiencia. Y no sabemos, a pesar de todos los ríos de tinta que se han escrito, y algunos de tinta violenta, como dice alguno de los autores, cómo se pasa, o si es que se pasa de todo eso a la experiencia, a este aspecto subjetivo del pensamiento, que es lo que hace que yo siento que soy yo, que soy yo el sujeto de la experiencia, y que es como dice en ese artículo que todo el mundo, espero que lo hayan leído todos, el artículo de Nagel, ¿no es cierto?, que es cómo es que se siente ser un murciélago. Y nosotros lo que sí hacemos todos los días es que sabemos, nos sentimos como que somos
Ángela Suburo, Claudia Baney, el padre José. Bueno, eso nos pasa todos los días y no dudamos de eso. Entonces, ¿de dónde viene esto? Esto es la conciencia de sí mismo, es algo que los seres humanos desarrollamos desde muy pequeños, y un niño pequeño puede reconocerse en un espejo, cosa que a un animal, incluso a uno de los primates más avanzados, le resulta entre difícil y casi imposible, porque se los puede entrenar, pero es una cosa que la hacen en el setting del laboratorio, pero después no la usan en su vida diaria, tampoco se la pueden enseñar a sus amigos monos, pero para nosotros, para la especie humana, esto es lo habitual. Y entonces esa conciencia de mí misma implica que me reconozco, que sé dónde estoy ahora, que sé dónde está mi yo. Mi yo está aquí, y ese que está ahí es mi imagen. Y entonces tenemos que son estas tres cosas. El yo, que es lo que llamamos la perspectiva de la primera persona, la autolocalización y la autoidentificación, que son todas formas, aspectos de esta conciencia de sí misma. Y entonces, de alguna manera, nuestros pensamientos o nuestra forma de estar se reflejan en nuestros gestos. Y si nosotros miramos esas tres imágenes, ¿qué es lo que nos están sugiriendo? Están, de alguna manera, de interpretación, a mí lo que me sugieren es que los tres piensan y actúan como un yo. Porque una cosa es que la conciencia del mono, o de un gato, o de un perro, no sea la conciencia elaborada de un ser humano, pero conciencia tiene, y cualquiera que haya tenido una mascota en su casa tiene una relación con esa mascota, y esa mascota actúa como un yo. Lo que pasa es que esto viene en diversos grados, y entonces un bebé está desarrollando esa capacidad de manifestar su sí mismo en toda su plenitud, aunque como van después a ver hacia el final de la charla, es muy probable que los bebés tengan o puedan tener una conciencia más o menos a partir del sexto mes, digamos. De todos modos, potencialmente la tienen siempre, pero yo creo, de acuerdo a cosas muy recientes, que por lo menos a partir del sexto mes alguna conciencia elemental deben tener. Y el adulto, ¿no es cierto?, que está pensando, se puede manifestar, y es entonces lo que decimos, es una primera persona que se puede manifestar de manera robusta. Básicamente es porque está muy seguro de lo que está haciendo, de que es su yo y que hace cosas en función de ese yo. Una de las cuales es contarse la vida, que se la puede contar a sí mismo, se la puede contar a otros. Entonces, por eso es que la conciencia, entonces, fíjense que al final esto no estaba en el título, pero el hecho es que la conciencia viene a ser como nuestra vía de acceso a esto que queríamos antes, ¿no es cierto? Es decir, la mente, el cerebro y el yo. Entonces, hemos entrado por la conciencia porque la conciencia es la que nos va a dar esta idea de yo, soy consciente del yo. Y entonces tenemos la conciencia secas, que podría ser la del monito que era un gorila, no era un monito. La conciencia de sí mismo, donde está la primera persona, pero de una manera rudimentaria, como puede ser la del bebé, pero ojo que los bebés por ahí no la pueden hablar, pero seguro que todos vimos como nuestros bebés, bueno, yo tuve uno solo, pero no importa, he visto los de otros, rápidamente se van afianzando y se manifiestan como una persona muy definida, ¿no?
y el sí mismo narrativo, que sería la primera persona robusta. Por supuesto que estos no son compartimientos estancos, están puestos ahí en un rectangulito simplemente para mostrar que son conceptos distintos, pero acá hay un continuo, no sabríamos poner un límite entre una cosa y la otra. Esta es la conciencia tal como la experimentamos nosotros, estamos pensando a la conciencia desde la primera persona, es lo que yo pienso de mí y que me imagino que todos ustedes, como también son seres humanos, participan. Ahora, si vamos a verlo desde otro punto, como podría ser el neurólogo o el médico de guardia que atiende a un paciente que viene con algún problema neural, nos encontramos con los trastornos de la conciencia, con niveles de conciencia, que son totalmente estudiables desde la tercera persona, como una cosa simplemente viendo la estructura, la forma, las propiedades eléctricas, las propiedades químicas del cerebro. Y entonces, bueno, ¿qué va? Desde la conciencia al sueño y ya al final, más abajo, el coma, que es parecido a la anestesia general. Fíjense que esto es un cuadro del grupo de Tononi, de quien vamos a hablar más adelante, que hace este esquema cartesiano poniendo abajo el nivel de conciencia y en las ordenadas pone el contenido de la conciencia. Y entonces, bueno, acá en este costado, lejos del eje Y, tenemos alteraciones como el caminar dormido, problemas epilépticos de ausencias, el estado vegetativo. Entonces, pero claramente esta no es la conciencia que nos interesa cuando queremos hablar del yo. En realidad lo que nos vamos a preguntar es de qué le está pasando al yo de estas personas cuando están, por ejemplo, en la etapa una etapa de anestesia general, de coma, cuando están durmiendo, porque muchas de esas cosas en realidad no las sabemos. Y nosotros todos tenemos la experiencia de que nos vamos a dormir a la noche, yo me voy a dormir y de repente desaparezco. Por ahí aparece algo que es un sueño, la cosa onírica, pero que soy yo y no soy yo, es una cosa es un yo medio como distraído, digamos. Y después a la mañana uno se vuelve a despertar y es otra vez yo. Y hasta si le dolía la cabeza cuando se acostó, a lo mejor al cabo de un segundo o dos también aparece el dolor de cabeza. Es como mágico casi. Bueno, entonces, ¿cuáles son las teorías que pueden explicar esto? Hay infinitas. Yo creo que no se pueden contar, no sé si se pueden contar o no. Yo soy incapaz de leerlas todas. Así que no sé si el padre a lo mejor seguramente las leyó todas, pero yo no voy a llegar nunca. Y entonces se agrupan en tres grandes grupos. El fisicalismo, que sería el materialismo, donde se acepta que todo obedece a leyes físicas y que entonces el problema de la conciencia solo puede ser conocido mediante el método científico. Esto no tendría nada de absurdo, porque somos científicos, usamos el método científico todos los días, en mayor o menor grado. El problema es que el fisicalismo y el materialismo pone como una especie de barrera. Si no lo entendiste con el método científico, significa que no queda nada. Y ahí nos terminamos. O si no, bueno, es una ilusión, pero si yo no lo demostré, no existe. Lo cual es medio tonto, porque en realidad uno cuando tiene una hipótesis, nunca tiene todas las herramientas para demostrar
o digamos, o negar esa hipótesis. Entonces siempre le queda un hueco ahí donde la respuesta concreta es: mira, no sé, creo que esto me está diciendo que no, pero hay un montón de espacio ahí que todavía no puedo ver. Y como todos ustedes saben, estos problemas que, digamos, no se terminan en esto que yo les estoy contando ahora, sino que tienen implicancias religiosas, sociales, políticas y demás, finalmente el elegir una u otra postura no se hace en base a cuestiones científicas, sino a que yo pienso de esta manera y por lo tanto voy a hacer un esquema experimental así, que me va a dar lo que yo quiero, y si no me da lo que yo quiero, está bien, entonces será que el fenómeno no existía. Esto es así, es parte de cómo funciona el cerebro. Después a este otro grupo que yo le he puesto, no le miren el título, simplemente expliquemos que otra manera de pensar el problema es que el yo y el cerebro son aspectos indisolubles de una misma realidad y que esa realidad es la persona. El problema de esto es que hasta ahora la mayor parte del tratamiento desde este punto de vista ha sido metafísico. No se preocupen, yo no voy a hablar de metafísica porque no sé. Y recién ahora, afortunadamente, porque de eso sí puedo hablar, hay algunas posturas que ven este problema y aceptan la existencia de una primera persona distinta del cerebro, pero que forma parte del cerebro de alguna manera, pero lo aceptan y piensan que lo pueden demostrar desde el método científico. Bueno, y después está el dualismo, que es imaginar que el cerebro y el yo son cosas separadas, que los dos existen, el cerebro y yo como cosas separadas, pero claro, queda ahí una especie de gran incógnita de cómo se van a comunicar la mente o el yo con el cerebro. Por eso les decía que la mente es un concepto un tanto vago, porque la gente lo usa de muy distintas maneras y a veces le asigna una calidad sustancial, a veces dice que es una propiedad del cerebro. Entonces, cuando alguien dice mente, uno no sabe exactamente a qué se está refiriendo. Si dice proceso mental, bueno, está bien, es un proceso de tipo cognitivo, generalmente, que lo puede definir, pero mente no está mal decirlo, pero hay que saber que más vale averiguar qué quiere decir la persona que lo menciona. Y esto nos lleva entonces a que en realidad tanto la diferencia entre el fisicalismo y las otras dos posturas, una de las diferencias muy importantes es que en el fisicalismo todo parte, pongamos, de la neurona, su actividad neuroquímica, su actividad eléctrica. Una neurona se conecta con otra y de alguna manera llegamos a nuestro pensamiento, a esa experiencia que tenemos, y entonces ahí, digamos, como que se termina todo. Mientras que en el dualismo y en el personalismo se acepta que las funciones superiores, que en este caso mentales, o podríamos decir la conciencia, y más, yo creo que es mejor decir la primera persona, que todos la podemos entender, no hace falta imaginarla, es decir, la conciencia de la primera persona tiene un efecto causal sobre el cerebro y sobre la conciencia. Yo diría que esa es la diferencia más importante entre las dos, entre estas dos de abajo y la de arriba.
Entonces, del fisicalismo voy a decir muy poco, simplemente porque me interesa más, estas son bastante conocidas y me interesa más hablar de las otras que son menos conocidas. Entonces, esto es como, no es un invento moderno, porque como ven en ese dibujo que es del 1400, ya tenían el cerebro con todos por supuesto hay varios cientos de grabados distintos, en algunos está, este era muy divertido porque la parte de adelante que no se ve era el sentido común, así más o menos. Y el título es "Aquí se imagina cómo es el cerebro de los animales". A mí estas cosas me divierten mucho, ¿no? Y me parece encantador ver cómo la gente pensaba en ese momento. Bueno, y de las teorías fisicalistas salen como dos formas. Una es la negación de la existencia del yo, que es, digamos, donde los fundamentos neurofilosóficos son de Metzinger y Wegner, fundamentalmente. Y después hay muchas teorías neurofisiológicas que se basan en este postulado. La más conocida es la de Dehaene y Janché, que en realidad es un sistema muy interesante porque permite hacer predicciones sobre el estado de la conciencia. Pero bueno, como que el yo no existe. Y después está el emergentismo, que considera a los estados mentales y todo lo que sería la conciencia como una especie de producto que emerge a partir de los componentes y que por lo tanto tiene propiedades que el sistema originalmente no tenía, pero también eso no tiene, digamos, yo veo las propiedades, pero esas propiedades, a pesar de que son más elevadas, más complejas y demás, no tienen poder causal. Bueno, esto es todo lo que vamos a decir de fisicalismo y pasamos a lo que viene. Y entonces, una cosa que es importante destacar es que no se puede ignorar a la primera persona. Aun cuando yo dijera, bueno, si es una ilusión, la primera persona es una ilusión provocada por todas tus neuronas y todas sus conexiones. Yo el otro día lo agarré a mi hijo y le dije a ver qué pensaba. Y dice, sí, bueno, si aunque sea una fantasía, pero es mi fantasía. No me computa. Y creo que es absolutamente cierto. Y acá voy a permitirme una breve invasión a la metafísica, porque me parece que muchas de estas cosas han sido realmente puestas en el lenguaje de nuestros días por San Juan Pablo II. Y tengo una frasecita que me parece que está muy adaptada a lo que estamos diciendo. Dice, todo ser humano, incluyéndome a mí, está dado en un todo que es un sujeto de existencia y acción. La persona tiene un fundamento experiencial y no necesita ser inferida a partir de otros conceptos. Entonces, si vamos ahora a la psicología, vemos también, ¿no es cierto?, que todos los procesos psicológicos siempre se dan en primera persona. Es decir, digamos, cuando hay una terapéutica, una terapia psicológica, hay un diálogo entre el paciente y el terapeuta, donde la psicología experimental tiene relativamente poco que ver. Lo que importa es lo que el paciente, el sujeto, trae y pone y presenta de su yo. Entonces, si estos procesos psicológicos siempre pertenecen a algo, y entonces, por ejemplo, el miedo. El miedo puede depender de un sustrato neural. De hecho, hay
uno puede estimular zonas de la corteza y la persona o el animal, pues se hacen animales generalmente, va a poner una cara como de miedo. Pero de todos modos, ahí pueden pasar dos cosas, que si es una persona diga, tengo miedo pero no sé por qué tengo miedo, o tengo miedo, pero siempre va a ser la primera persona la que tiene miedo, aunque yo lo haya hecho estimulando el cerebro. Es decir, que cada uno de mis estados conscientes solo existe porque es experimentado por mí. Bueno, entonces vamos a la parte que bueno, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Está bien. Entonces, les dije que les iba a hablar de estas tres teorías, porque estas tres teorías aceptan la causación mental como origen de la conciencia y de la conciencia del yo, de la conciencia de sí mismo. Entonces lo tenemos a Descartes, lo tenemos a Donald Mackay, que es poco conocido, pero ya les voy a contar quién es, y Giulio Tononi, que es un investigador contemporáneo. Entonces, el dualismo cartesiano. Si uno lee más o menos cosas de filosofía, no hay nadie que no tenga una crítica para hacerle al pobre Descartes. Siempre por ahí conceden algunas cosas, pero la crítica no falta nunca. Yo les voy a decir que a mí Descartes me encanta, no he leído toda su obra, obviamente, me encanta porque esto me parece una cosa tan elegante para la época en que él vivía, ¿no es cierto? Y para los medios de conocimiento que él tenía. Claro, la gente se ríe, uno se puede reír de esto porque dice, bueno, mira, pobre Descartes, pensó que la pineal era el asiento del alma. Parece como una ridiculez. Pero en realidad Descartes, ¿qué era lo que sabía en ese momento? Sabía que había el cerebro, que en realidad, imagínense, técnica histológica no había, así que tendría una especie de flan parecido al cerebro. Pero que había cosas en la línea media que resaltaban, por ejemplo, la glándula pineal. Y si Descartes sabía mucho de algo, era de óptica. Tenía una idea muy precisa de cómo se formaba la imagen en los ojos. Y sabía que en función de ver una imagen, uno podía acercarse a un objeto, mirarlo, hacer algo, es decir, de manera que la información que venía a los ojos tenía que llegar de alguna manera a algo que en ese momento, digamos, él pensaba que era el alma, que puede ser el alma también, ¿no? Digamos, porque no sabemos lo que es el alma. Y que eso se conectaba con los músculos. Entonces su razonamiento fue, para los que no saben mucho de biología, les cuento, la información visual, fíjense que hay ahí una flecha que tiene una punta y una cola, y la información visual se cruza de modo que lo que está en el campo derecho, de lo que uno ve en el campo visual derecho, va al ojo izquierdo y no lo voy a explicar todo ahora, pero que se cruzan y eso explica toda esa serie de líneas que van a uno y otro ojo y después la información se vuelve a cruzar y va una parte de la información a cada hemisferio. Y la duda que Descartes tenía era que si tenían que ir juntas a algún lugar, no podían ir a otro lugar, digamos a varios lugares, porque si no, no se iba a producir este movimiento coordinado, guiado por los ojos. Entonces dijo, bueno, esto va a la pineal.
no tenía, pero eso sí se lo imagino, porque no hay un nervio que vaya. Hay unos nervios muy finitos, pero... y además, curiosamente, la pineal está como a la altura de los ojos, si lo vieran en un corte anatómico. Así que por eso es que a mí me parece que esta cosa, este dualismo cartesiano de que hay una información exterior y que mi yo lo ve y que lo pasa de alguna manera a través de la pineal, era lo único que Descartes podía hacer en ese momento. No tenía elementos para imaginar otra cosa. Entonces él dijo, bueno, debe existir la materia que está espacialmente extendida y la mente cuya principal propiedad es pensar. Bueno, yo, como ya les dije, yo no lo voy a criticar a Descartes porque no sé, a mí con eso solo ya me alcanza para admirarlo. Bueno, Donald McCreenon Mackay, no sé si alguno escuchó hablar de él antes, salvo alguno que yo sí lo he contado. Donald McCreenon Mackay fue un físico que nació en 1922, es decir, que en la época de la guerra de la Segunda Guerra tenía 20, 25 años, y entonces ahí entró a trabajar en toda la cosa de desarrollo de radar, y después siguió con el desarrollo de controles de tiro para la artillería, los primeros controles para los cohetes guiados desde tierra, etc. Hizo su doctorado con las computadoras análogas de alta velocidad, que era lo que había en esa época, y en forma pionera contribuyó a formar algo que no existía hasta esa época, que era un departamento, o que sigue siendo, un departamento de comunicación y neurociencias en la Universidad de Kiel en Inglaterra. Y entonces él lentamente fue pasando de lo que era el diseño de circuitos informáticos a tratar de entender las diferencias entre el cerebro y los circuitos, o si los circuitos, digamos, todas las preguntas que en toda esa época la gente empezó a hacerse la pregunta, bueno, las máquinas son como las personas, las máquinas son o van a ser conscientes. Apareció ese famoso, ¿cómo se llama?, receta de Turing de cómo hacer para reconocer si el individuo que está del otro lado de la pantalla es una máquina o es una persona. Y bueno, todo eso pasó en esa década del 50 hasta los 70, pongamos. Mientras tanto, las máquinas se iban desarrollando. Entonces, Donald McCreenon Mackay propuso una especie, no tiene un nombre, por ahí lo ha llamado realismo comprensivo, otras veces lo ha llamado dualidad sin dualismo, porque en realidad él escribió sobre estos temas desde el 60 hasta el 87, que fue cuando murió. Para los entendidos lo invitaron a dar una conferencia a Gifford. Dio la conferencia a Gifford esa y a los 2 o 3 meses falleció. Y el libro en realidad lo escribió la señora. Entonces, y esto en realidad él lo desarrolló teóricamente. Viéndolo ahora, porque yo esta semana estuve tratando de entender cómo era su interpretación informática con esto. Claro, era muy difícil de entender porque muchos de esos conceptos ya se explican de una manera mucho más sencilla que lo que se explicaba en esa época, ¿no? Por eso les puse las computadoras que había en ese momento. El 64, cuando él empezó con esto, todavía no existía teclado.
y todavía recién estaban a aparecer los primeros chips de siliconas, así que era otra época. Entonces, la cosa de la cual él está muy convencido después de haber analizado esto desde el punto de vista informático y además haciendo una cosa que no hicieron otros fisiólogos, porque toda la gente hace las comparaciones de la motricidad ¿cómo se llama? La motricidad de las piernas o de los brazos, que es una cosa que básicamente está regulada por la médula espinal. Y él trabajó con los músculos oculares, los músculos extraoculares, que tienen una regulación mucho más rica, mucho más fina, y que depende del cerebro, no de la médula espinal, ¿no? Bueno, asume entonces que la actividad mental no es una fuerza adicional por encima de los procesos que se pueden detectar físicamente, sino un aspecto interno propio de la actividad humana. Es muy difícil, por eso les debo explicar cómo llega él a esta conclusión, que de todos modos es teórica, porque no hay modo ni de verificarla ni de falsearla. Y entonces él se imagina que es como un problema matemático y la computadora que lo procesa. La configuración de la máquina determina el comportamiento, pero las condiciones matemáticas determinan al mismo tiempo la solución expresada por el comportamiento de la máquina. Y entonces, en esta hipótesis, él dice, bueno, está la acción pasiva, el músculo se puede mover de manera pasiva, como podría ser que, bueno, yo estoy así y se cae el músculo. Sería un movimiento newtoniano porque sería el equivalente de poner una bolita en un plano inclinado. Después está la cosa más compleja de que en realidad en este momento mis músculos de la pierna se están contrayendo con determinada fuerza según equilibrando con la fuerza de la gravedad, de modo que hay un sistema que le dice a mi músculo cuánto tiene que contraerse para que la fuerza alcance y yo no me caiga. Y después están estas cosas que serían acción controlada por sistemas complejos capaces de buscar objetivos y sostener normas, que era un poco lo que hace un circuito que controla un cohete guiado desde tierra. Entonces, y él que tuvo mucha, digamos, participó mucho en el diseño de estos circuitos que se llaman feed-forward, que son los que, usando el feed-forward y también el back, ¿no es cierto?, arman cosas de control muy finas, teorizó que la complejización de esos circuitos podía llegar a un mecanismo de control de tal complejidad que de alguna manera iba a poder expresar una especie de conciencia y la agencia. De todos modos, teóricamente también, él dijo que ninguna cantidad de conocimiento físico sobre el estado del sistema podría generar una predicción de la acción de la gente. Y acá hay una cosa muy interesante porque es que como yo les decía antes, acá hay mucho de yo veo en el experimento aquello que tengo pensado de antes. Y en este campo donde realmente las posturas son tan antagónicas, acá se ve mucho. Entonces, este es el famoso experimento del split brain, que más o menos para esta época, algunos enfermos que tenían epilepsias muy fuertes, que eran resistentes a los medicamentos disponibles en esa época, se había intentado y hubo relativo éxito en hacer una sección completa del cuerpo calloso, que era una cirugía bastante compleja. Las cirugías duraban como 10 horas, así que no era ningún chiste. Si se lo hacían a alguien era porque
pobrecito no tenía otra forma de seguir viviendo. Y entonces estas personas en la calle, caminando, no tenían absolutamente ningún problema, se movían perfectamente. ¿Para qué sirve el cuerpo calloso, no? Si te lo cortamos, todos estamos tan contentos de estar tan comunicados, pero si te lo cortan no pasa nada, pero sí pasa. Entonces, si se la pone a la persona en determinada situación donde se puede hacer que el ojo izquierdo vea una sola cosa y el ojo derecho vea otro, entonces, ¿qué va a pasar? Si le ponemos la palabra cara ahí, que la está viendo el ojo derecho y que va al hemisferio izquierdo, entonces, el hemisferio izquierdo es el que tiene la capacidad de hablar, entonces le preguntas, ¿qué dice ahí? Cara. Pero si lo hago al revés, lo ve el ojo izquierdo, va al hemisferio derecho, no tiene lenguaje y no puede decir nada, pero puede dibujar una cara. Y hay en ese momento, digamos, en realidad en cuanto a la conducta, hay como una especie de antagonismo entre los dos hemisferios. Hay una descripción de una señora de 30, 40 años, que después de la cirugía de lo que se quejaba era de que no podía ir al supermercado, que ir al supermercado le costaba mucho tiempo porque quería agarrar una cosa con su mano derecha y la mano izquierda hacía otra cosa, y entonces hasta que convencía a las dos manos de que eso iba al carrito, le llevaba tiempo. Después parece que al cabo de un año se entrenó y no pasó nada. Entonces, ¿qué dijeron Sperry? ¿Qué dijo Gazzaniga? Dos mentes, dos cerebros, cada cerebro con una mente. Y entonces McKay estudió, no hay tantos pacientes para estudiar, pero bueno, estudió, un paciente estudiaron. Y básicamente lo que hicieron es que el paciente tenía esta cosa de la separación de los hemisferios, la tenía como todos, la cirugía había sido exitosa. Pero podía enseñarle a un hemisferio a jugar con el otro. Y digamos, un juego muy complejo que no me acuerdo, no era muy complejo, pero yo no me lo acuerdo igual. Y entonces en algún momento, además de enseñarle el juego, les dice, bueno, que jueguen por plata, y ahí en primero, entonces uno dice una cosa que como le saca todos los fondos al otro hemisferio, y entonces, pero dice, no, entonces él intuye, porque no lo puede demostrar lamentablemente, que en realidad es cierto, a nivel de lo que sería la periferia del cerebro, parece que son dos cosas diferentes, pero de hecho se mantiene la función cerebral que supervisa, que da las normas, es algo que trasciende a eso, que está en un nivel superior y que sigue siendo uno solo. De hecho, después podemos hablar en algún momento de todas estas alteraciones de la conciencia, que hay muchas, que los que son fisicalistas dicen, ¿ves? La conciencia se puede alterar, entonces no existe el yo. Y otro dice, sí, pero de todos modos es un yo que reconoce que que le falta algo, pero alguien reconoce que le falta algo. No es lo mismo que estar en coma. Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí, ya le falta poco. A esta teoría de Tononi. Giulio Tononi es un italiano que originalmente fue psiquiatra del ejército, y después se dedicó a la investigación en sueño, está en la Universidad de Wisconsin, y yo no entiendo mucho porque matemáticas, sé un poco más de matemáticas que de metafísica, pero tampoco es mucho. Pero lo curioso de
de esta teoría es que él parte de axiomas. Porque dice, si yo quiero explicar la conciencia, yo tengo que partir de axiomas que describan la fenomenología de la conciencia. Y después sí tengo que hacer unos postulados que digan, en función de eso, qué es lo que tiene que tener mi sistema neuronal para cumplir con esos postulados. Básicamente, la conclusión más global es que la conciencia tiene que ver con la capacidad de integrar información. Y él va a decir que puede haber un sistema muy pequeño con relativamente pocos bits, pero que si los puede integrar a esos poquitos bits, tiene conciencia. Entonces, estos son los axiomas de los que parte. Entonces dice que la existencia de la conciencia es intrínseca, existe desde su perspectiva y es independiente de todo lo que esté por fuera del individuo que la tiene. Que está estructurada y que cada experiencia está compuesta por diferencias fenomenológicas, que es específica y que cada experiencia es de la manera particular en la que es. Y además que está integrada, no se puede reducir a subconjuntos de distinciones fenomenológicas. Y además es definida en contenido, y esto es una cosa muy clave para entender esta teoría, tiene un grano, es decir, tiene una resolución, y por eso es que todo esto, esta teoría y alguna otra también, aprovecha una cierta matemática que da a los grupos de neuronas. Entonces, todo el tratamiento teórico de esta, inicialmente, esta teoría no ha sido demostrada como tal. Las demostraciones que hay son que hay modelos simulados que cumplen con los postulados y con los axiomas, y que han diseñado una forma de hacer de estimulación craneal transmagnética y que la información recolectada, trabajada con las ecuaciones estas, que no importa cuáles son, dan un número que se llama phi, que ahora les voy a contar un poco más, que de alguna manera puede correlacionarse con el estado de conciencia de las personas. La teoría puede explicar teóricamente cómo aparecerían los qualia, pero nunca los ha visto, ¿no? Todavía. Pero déjenme que les diga algunas cositas más. Entonces, esto del grano es que la forma de armar el modelo es decir, bueno, a ver, yo tengo 6 neuronas acá y una neurona allá y 3 allá. ¿Cómo se conectan estas 6 con estas 2 y con esta una? Y eso le da una cosa muy flu. Pero en cambio, si yo digo, acá tengo un paquete donde hay 100 neuronas y pueden estar algunas activadas y otras no, y acá tengo otro paquete que tiene tantas neuronas y algunas pueden estar activadas y otras no. Si las voy considerando como paquetes, la interacción entre ellas se transforma en algo más rico, donde realmente hay otra serie de fenómenos y eso es lo que él llama el grano. Es decir, que no se trata de neurona por neurona, sino que tiene que encontrar una especie de área mínima. Volumen mínimo, perdón. Entonces, el ejemplo es, digamos, para darnos una idea, hay dos experimentos de pensamiento, que yo me lo miro a Mariano porque siempre yo me río de los experimentos de pensamiento. Pero está bien. Entonces, si uno tiene
si uno está mirando una pantalla que puede estar en blanco y negro y además, por otra parte, tengo un fotodiodo que va a informar si está en blanco y negro porque es un fotodiodo que dice sí o no, es decir, tiene dos estados posibles. ¿Qué diferencia habría entre yo y el fotodiodo? ¿Es lo mismo? ¿Sería lo mismo o no? No, no sería lo mismo. No sería lo mismo porque el fotodiodo lo único que puede hacer es decir sí o no. En cambio, para mí, bueno, está iluminada pareja, está iluminada, tiene una cosita que flota ahí. Yo tengo un montón de otras cosas porque no voy a tener esa sola cosa, digamos, mi conciencia no... está bien, yo te puedo decir blanco y negro, pero además de decirte blanco y negro, mi conciencia hizo un montón de operaciones con esa información. Y esto se ve más claro si ahora pensamos como en una cámara de esas digitales que tenga 1 millón de píxeles en su placa y le hacemos lo mismo. 1 millón de píxeles es un montón de información. Pero en realidad la cámara se va a comportar igual que el fotodiodo, porque si bien va a poder representar, ¿cuántos eran? 2 a la 1 millón de estados posibles la cámara, porque tiene el millón de píxeles y pueden, si los vas cambiando de a 1 o de a 2 o de a 3 o de distintas combinaciones, puede reconocer esa enorme cantidad de estados. Pero ningún píxel le dice nada al otro píxel. En cambio, mi cerebro, no mi retina, mi cerebro sí puede. De hecho, digamos, un ejemplo que es bastante convincente de esto es que la retina, a pesar de la increíble riqueza de conexiones que tiene, no puede tener conciencia, porque no hay intercambio de información entre ellas, salvo funciona como un feed-forward muy, muy avanzado, pero no intercambian información. En cambio, el cerebro sí. Entonces, por ejemplo, si uno pierde la visión, puede seguir soñando en colores, puede seguir soñando en movimiento, pero si uno pierde la zona de la corteza donde está, digamos, que tiene que ver con la sensación de color o de movimiento, no puede soñar eso. Es decir, que esto es del cerebro. Bueno, y ya falta poquito. ¿Cómo se puede medir la integración? Yo creo que no se los voy a explicar porque ya es muy tarde. Pero esto sí, porque es, a ver, cada momento consciente no duraría más de 2 o 3 segundos. Aparentemente es como que vamos haciendo como distintas pantallazos, pero que los vemos como un continuo. No, nosotros no vemos esto, pero en realidad en el cerebro aparecen como pantallazos. ¿Por qué? Porque esta cosa de la interacción entre distintos grupos neuronales tiene que alcanzar un máximo, y ahí es cuando hay conciencia. Después del máximo viene otro grupo que tendrá otro máximo. Y además estas cosas se van construyendo, ¿no? Es como cuando uno se despierta, uno ve una cosita y se nota más, ves que estás alerta, que estás distinto, empezás a ver cosas, es toda una construcción, y al cabo de 3 segundos pasaste a otra cosa. Bueno, a ver, yo creo que lo vamos a dejar acá. Esto me parece que no. Y esto es importante. ¿Dónde ocurre esto? Aparentemente, lo que es muy importante para que todo esto funcione son las conexiones tálamo-corticales. Después la corteza interviene, pero no específicamente, digamos, depende de lo que el tálamo y las conexiones le digan. Entonces, por eso dice Tononi y su grupo, dicen que muchas de las conclusiones que se han sacado sobre la corteza utilizando la resonancia magnética funcional
en realidad no tienen mucho que ver porque claro, son como partes, la parte final de la historia y por eso hay tanta confusión que a veces uno dice yo vi esto, yo vi esta zona de la corteza, yo vi otro. Y por eso les decía que creo que los embriones deben tener algo de conciencia a partir del sexto mes. Esto es una teoría. ¿Por qué? Porque la corteza se forma del telencéfalo y tienen que migrar las neuronas, pero esa migración depende de que lleguen las conexiones tálamo-corticales. Si las células van a migrar, pero que se arme la corteza bien, con todas las características funcionales que necesitan, depende de que lleguen las conexiones tálamo-corticales, que llegan muy al principio, antes de que se formen las capas. Y eso más o menos empieza a ocurrir según la zona de la corteza en el quinto o sexto mes. Lo cual sugiere que si pensamos en un self primordial, un yo primordial que todavía no puede obviamente expresarse, pero ya ahí está la cosa de la conciencia, ¿no? Bueno, dos breves cosas más. Esto lo vamos a dejar. Sí, esta es una frase de McKay, porque, digamos, por supuesto, las cartas iban y venían, entre ellas con Mario Bunge, porque muchas de estas cosas surgieron cuando se editó ¿cómo se llama? Cuando Eccles y Popper editaron el libro del Self. La verdad que el libro ese generó un cambio muy grande, pues entonces mucha gente que antes por ahí no se había detenido a pensar en el tema, entró a agregar conocimiento y ganas en el tema. Y entonces, claro, entre los materialistas y los no materialistas eran las grandes peleas. Y McKay tenía una postura muy, como diríamos, muy señorial. Él decía, reconocía que el materialista reconoce que nuestra encarnación física, voy a leerlo de acá si no doy la espalda, entonces se dice lo mismo, que la encarnación física invita y gratifica el análisis en los mismos términos físicos que el resto del mundo material. Pero el interaccionista, no sé por qué se llamaba interaccionista, porque después interaccionista puede significar otras cosas, pero digamos los otros, reconocen que la realidad de lo que es ser un agente consciente es más rico, tiene mucho más que lo que puede ser descrito en términos materiales o, para el caso, en términos mentales. Entonces, lo que él quiere decir es que de los hechos conocidos no requieren una interpretación ni materialista ni interaccionista, porque los hechos son los hechos y se pueden estudiar, y la interpretación no debería cambiarlos. Bueno, entonces eso, un comentario adicional que viene a eso que les dije antes también, de que el fisicalismo propone que solamente el método científico, y que lo que es demostrado por el método científico, y yo les dije, bueno, pero el método científico no sabe todo. Todo lo que yo dije está basado en asumir que en el cerebro únicamente existen conexiones neuroquímicas y conexiones de tipo eléctrico, de sinapsis eléctrica. Pero aparentemente las neuronas fabrican fotones, eso es un hecho. Y aparentemente podrían usar los fotones para comunicarse entre sí. Así que, bueno, y esto es para, si alguno, a mí la teoría esta de Tononi me parece fantástica. Si acá hay un joven interesado, yo sugiero que le escriba y se vaya a hacer un postdoc ahí. Nada más.